Hay cosas que no deberías saber, secretos que el universo guarda con celosía, verdades que están destinadas a permanecer ocultas tras el velo del tiempo. Diego Aranda aprendió esto de la manera más terrible, porque descubrió exactamente cuándo iba a morir. No fue una premonición, no fue un médico con malas noticias, fue un objeto, un simple reloj de bolsillo antiguo que compró en una tienda de curiosidades un martes por la tarde. Un reloj que, de alguna manera imposible, marcaba las horas exactas de eventos que aún no habían ocurrido. Esta es la historia de un hombre que intentó escapar de su destino, de alguien que creyó que conocer el futuro le daría poder sobre él. Pero hay fuerzas en este mundo, o quizás fuera de él, que no toleran ser desafiadas. Y Diego estaba a punto de aprender que algunos relojes no solo miden el tiempo, lo consumen. Lo que estás a punto de escuchar es perturbador. No por la violencia, sino por algo mucho más profundo, por la pregunta que te hará al final. Si supieras la hora exacta de tu muerte, ¿intentarías cambiarla? ¿O cada intento solo te acercaría más a ese momento inevitable? Acompáñame, porque esta historia comienza en silencio, como todas las tragedias, y termina exactamente donde tenía que terminar. Antes de continuar, si disfrutas de historias largas, inquietantes y llenas de misterio psicológico, suscríbete al canal. Aquí exploramos esos rincones de la mente donde el tiempo, la memoria y el miedo se entrelazan. Ahora sí, respira hondo. Continuemos. Diego Aranda tenía 32 años y su vida era un mecanismo de relojería perfectamente ajustado. Cada mañana despertaba a las 6:45. Café solo, sin azúcar, 3 minutos de preparación exacta, ducha de 8 minutos, camisa planchada la noche anterior, salida a las 7:32 para llegar a la oficina a las 8 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Era ingeniero estructural en una firma mediana del centro de la ciudad. Calculaba cargas, resistencias, tensiones, números que no mentían, ecuaciones que siempre tenían solución. Su mundo era predecible, controlable, seguro, o al menos eso creía. Diego vivía solo en un apartamento del 5º piso de un edificio sin ascensor. 5 pisos que subía cada noche contando los escalones. Siempre 63. Si llegaba a contar 64 o 62, volvía a bajar y comenzaba de nuevo. Era un pequeño ritual. Una de esas manías que todos tenemos pero que rara vez admitimos. No tenía pareja. Había tenido algunas relaciones que terminaron de forma predecible. Eres demasiado distante, Diego. Necesitas controlarlo todo. No sé si realmente sientes algo. Quizás tenían razón. Diego no era bueno con las emociones. No sabía leerlas, ni en otros ni en sí mismo. Prefería la certeza de una columna bien calculada al caos impredecible del corazón humano. Pero había algo más, algo que Diego mantenía oculto, incluso de sí mismo la mayor parte del tiempo. Una ansiedad que crecía en las grietas de su control. Por las noches, cuando el apartamento estaba en silencio, sentía cómo su corazón aceleraba sin razón aparente. Se despertaba a las 3 de la madrugada con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Revisaba las cerraduras, la estufa, las ventanas. Todo estaba bien, siempre estaba bien, pero la sensación no desaparecía. Era el miedo a lo incontrolable, a esos momentos de la vida que no puedes calcular ni predecir. Un accidente, una enfermedad, una llamada en mitad de la noche que cambia todo. Diego había construido su existencia entera como un muro contra esa incertidumbre. Pero los muros, por más altos que sean, siempre tienen grietas, y el reloj encontraría esa grieta. Diego no tenía muchos amigos, 1 o 2 colegas con los que almorzaba ocasionalmente, conversaciones sobre proyectos y cálculos estructurales que nunca profundizaban en nada personal. Los fines de semana los pasaba leyendo, organizando sus libros por orden alfabético y luego por color, porque ninguna organización le parecía suficiente. O caminaba por la ciudad,
siguiendo siempre las mismas rutas, observando los mismos edificios, contando los mismos pasos. Fue durante una de esas caminatas cuando encontró la tienda. Era un martes de octubre. El cielo tenía ese tono gris plomizo que amenaza lluvia sin decidirse a caer. Diego había terminado su ruta habitual y por una razón que nunca podría explicar del todo, decidió tomar una calle diferente. Una calle estrecha, casi un callejón, entre dos edificios antiguos del casco histórico de la ciudad. El pavimento era de adoquines irregulares, desgastados por décadas, quizás siglos de pisadas. Las paredes de los edificios a ambos lados estaban cubiertas de hiedra que trepaba hacia ventanas con marcos de madera agrietada. Había un olor peculiar en el aire, no desagradable, pero extraño, como papel viejo mezclado con incienso y algo más que Diego no podía identificar. Polvo de tiempo, pensó, y la idea lo hizo sonreír levemente. A mitad de la calle, casi oculta entre las sombras de los edificios, había una tienda que Diego jamás había visto antes. Y eso era extraño porque Diego conocía su ciudad, conocía cada ruta, cada calle, cada ángulo, pero esta tienda era como si siempre hubiera estado ahí esperando a que él la encontrara. El letrero sobre la puerta era de madera oscura, casi negra, con letras doradas que se habían desgastado con el tiempo hasta ser apenas legibles. Curiosidades atemporales. No había escaparate, solo una puerta de vidrio opaco con cortinas pesadas del otro lado que impedían ver el interior. Diego dudó. No era impulsivo, no entraba a lugares desconocidos sin razón, pero algo en esa tienda lo llamaba, una curiosidad que no podía explicar, como si una parte de él, una parte enterrada bajo capas de lógica y control, supiera que necesitaba entrar. Empujó la puerta, una campanilla antigua sonó sobre su cabeza, un tintineo metálico que resonó más tiempo del que debería, como si el sonido viajara por habitaciones invisibles más allá de las que podía ver. El interior era un laberinto de sombras y objetos. Estanterías de madera oscura se apilaban hasta el techo, atestadas de cosas que parecían no tener orden ni sentido. Relojes antiguos de pared, algunos funcionando, otros detenidos en horas aleatorias. Libros con lomos de cuero agrietado y títulos en idiomas que Diego no reconocía. Máscaras ceremoniales que lo observaban desde las paredes con ojos vacíos. Instrumentos musicales oxidados. Fotografías en marcos torcidos de personas con ropas de otra época, mirando a la cámara con expresiones serias, casi acusatorias. La luz era tenue, amarillenta, proveniente de lámparas de aceite que colgaban del techo en cadenas largas. No había electricidad visible, o si la había, estaba tan bien oculta que la tienda parecía suspendida en un tiempo anterior. El olor era más intenso aquí dentro, papel, incienso, madera vieja y algo más. Algo metálico y frío que hacía que el aire se sintiera pesado. Diego avanzó entre los pasillos estrechos. Sus pasos no hacían ruido. El suelo estaba cubierto de alfombras persas desgastadas que absorbían cada sonido. Era como caminar dentro de un sueño. Todo parecía real, pero ligeramente desconectado, como si las leyes normales de la física no se aplicaran completamente aquí. Y entonces lo vio. En una vitrina de cristal manchado, sobre un cojín de terciopelo rojo oscuro que había perdido su brillo con el tiempo, había un reloj de bolsillo. Era hermoso, de plata envejecida con grabados intrincados en la tapa. Líneas que formaban patrones geométricos imposibles, fractales que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. La cadena era larga, de eslabones delicados que brillaban débilmente bajo la luz amarilla de las lámparas. Diego se acercó. No sabía por qué, pero necesitaba ver ese reloj de cerca. Necesitaba sostenerlo. Es una pieza única, dijo una voz detrás de él. Diego se sobresaltó, se giró rápidamente y vio a un hombre anciano que había aparecido en silencio. Era alto, encorvado, con una barba gris larga y desprolija. Sus ojos eran pequeños, casi ocultos bajo cejas pobladas, pero brillaban con una intensidad desconcertante. Vestía un traje oscuro de 3 piezas, anticuado, con un reloj de cadena en el chaleco. Todo en él parecía pertenecer a otro siglo. No quise asustarte,
continuó el anciano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los visitantes se pierden en los objetos. Es comprensible. Cada cosa aquí tiene una historia. Algunas hermosas, otras menos. Diego tragó saliva. El reloj, dijo señalando la vitrina, es inusual. El anciano se acercó despacio, sus pasos silenciosos sobre las alfombras. Sacó una llave antigua de su bolsillo y abrió la vitrina con un clic metálico que resonó en el silencio. Inusual es una palabra educada, dijo, tomando el reloj con reverencia. Yo diría que es imposible, pero aquí está, tan real como tú y yo. Lo sostuvo en la palma abierta, dejando que la luz jugara sobre los grabados. Fue hecho por un relojero cuyo nombre se perdió hace mucho tiempo. Dicen que estaba obsesionado con el tiempo, no con medirlo, sino con entenderlo, en condoblarlo. Diego frunció el ceño. Eso no tiene sentido. No, no lo tiene, admitió el anciano, pero pocas cosas verdaderamente importantes lo tienen. Extendió la mano. ¿Quieres sostenerlo? Diego dudó. Una parte racional de su mente le decía que se fuera, que esto era extraño, que nada bueno podía venir de una tienda como esta, de un hombre como este. Pero otra parte, más profunda, anhelaba tocar ese reloj, sentir su peso, su realidad. Extendió la mano. El anciano depositó el reloj en su palma y Diego sintió algo, una corriente, no eléctrica, no exactamente, pero algo que viajó desde el metal frío hasta su piel, subió por su brazo, se instaló en su pecho. Era como si el reloj reconociera algo en él. O quizás era al revés. ¿Cuánto cuestan?, preguntó Diego, sorprendido por su propia pregunta. No había venido a comprar nada. Ni siquiera sabía que esta tienda existía hasta hace 10 minutos. El anciano sonrió de nuevo. Esa sonrisa incómoda que parecía saber más de lo que debería. Para ti, dijo lentamente, el precio es exactamente lo que estás dispuesto a pagar. Diego salió de la tienda con el reloj en su bolsillo. Había pagado una cantidad razonable, casi ridículamente baja para un objeto tan hermoso y bien conservado. El anciano lo había envuelto en un paño de terciopelo negro y se lo había entregado con una sola advertencia. El tiempo no es lo que crees, y este reloj, bueno, digamos que tiene sus propias ideas sobre cómo funciona. Diego no le había dado mayor importancia a las palabras. Los vendedores siempre decían cosas dramáticas para hacer sus productos más interesantes. Era parte del teatro. Esa noche, en su apartamento, Diego examinó el reloj bajo la luz brillante de su lámpara de escritorio. Los grabados eran aún más intrincados de lo que había notado. Símbolos que no reconocía, números que no pertenecían a ningún sistema de medición que conociera. Y cuando abrió la tapa para ver la esfera, se encontró con algo peculiar. El reloj tenía 2 esferas, una exterior con números romanos del primo al dondusire, como cualquier reloj normal, pero dentro, concéntrica, había otra esfera más pequeña con números árabes del 1 al 24, y 3 manecillas, hora, minuto y una tercera, más delgada y de color rojo oscuro, que apuntaba a números en la esfera interior. Diego frunció el ceño. Nunca había visto un diseño así. Dio cuerda al reloj con la pequeña corona lateral. El mecanismo se activó con un tic-tac suave, casi inaudible. Las manecillas comenzaron a moverse, pero había algo raro. Diego miró su reloj de pulsera. Marcaba las 22:47. El reloj de bolsillo marcaba 23:15. Adelantado, pensó Diego. Bueno, eso era común en relojes antiguos. Los mecanismos se desajustaban con el tiempo. Lo ajustaría después. Dejó el reloj sobre su mesita de noche y se fue a dormir. A las 3 de la madrugada, Diego se despertó sobresaltado. Su corazón latía rápido. Había tenido un sueño extraño, inquietante, pero no podía recordarlo. Solo fragmentos, un pasillo largo, puertas que se abrían solas y el sonido constante, penetrante, de un tic-tac. Miró hacia la mesita de noche. El reloj brillaba levemente en la oscuridad. No, eso era imposible. Los relojes no brillaban, pero podía jurar que había un resplandor tenue, casi imperceptible, emanando del metal. Se incorporó, tomó el reloj. Estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar.
Abrió la tapa. Las manecillas marcaban las 03:17. Su reloj de pulsera marcaba las 03:03. Todavía adelantado, pero... tanto. Diego estaba casi seguro de que la diferencia antes era menor. ¿Se había desajustado más o lo había leído mal? Y entonces notó algo que lo hizo sentir un escalofrío inexplicable. La manecilla roja, esa tercera manecilla que apuntaba a la esfera interior, estaba posicionada exactamente en el número 7 de la esfera de 24 horas. Diego cerró la tapa. Esto es ridículo, pensó. Es solo un reloj viejo, con un mecanismo complicado que no entiendo. Se volvió a acostar, pero no pudo dormir. El tic-tac del reloj parecía más fuerte ahora, o quizás era solo su imaginación hiperactiva, alimentada por el insomnio y la ansiedad. A la mañana siguiente, Diego bajó las escaleras contando cada escalón como siempre. 63. Perfecto. Salió a la calle y se dirigió a la parada del autobús. Eran las 7:32, como cada día. Pero cuando llegó a la esquina, vio algo que lo detuvo en seco. Había un accidente. Un auto había chocado contra un poste de luz. Bomberos y paramédicos ya estaban en la escena. La gente se aglomeraba murmurando, algunos grabando con sus teléfonos. Diego se acercó con esa curiosidad mórbida que todos tenemos ante las tragedias ajenas. ¿Qué pasó?, le preguntó a una mujer que estaba cerca. Terrible, dijo ella negando con la cabeza. El conductor perdió el control hace unos minutos. Dicen que fue alrededor de las 7:15. Por suerte nadie salió gravemente herido, pero el auto quedó destruido. 7:15. 07:15. Diego sintió un frío recorriéndole la espalda. No, era coincidencia. Tenía que serlo. Metió la mano en su bolsillo. Sacó el reloj. Lo abrió. La manecilla roja ya no apuntaba al 7. Ahora apuntaba al 14, las 2 de la tarde. Diego cerró el reloj rápidamente, como si quemara. Su respiración se había acelerado. Esto no tiene sentido, se repitió. Los relojes no predicen accidentes. Eso es imposible. Pero una parte de él, esa parte que despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, esa parte que sabía que el mundo era más extraño y más aterrador de lo que la lógica permitía admitir, esa parte susurraba: ¿y si sí? Diego pasó el día en la oficina intentando concentrarse en sus cálculos, pero su mente volvía una y otra vez al reloj, a las 14:00. ¿Qué iba a pasar a las 2 de la tarde? A las 13:45, Diego ya no podía soportarlo. Cerró su laptop, le dijo a su supervisor que no se sentía bien y se fue temprano. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. Miró su reloj de pulsera obsesivamente. 13:52, 13:56, 13:59. Cuando marcó las 14:00, Diego se detuvo en medio de la acera. Nada sucedió. Las personas pasaban a su alrededor. Los autos circulaban normalmente. El sol brillaba entre las nubes. Todo era completamente ordinario. Diego exhaló. Se sintió ridículo, paranoico. Había creído en algo estúpido porque estaba ansioso y porque su cerebro buscaba patrones donde no los había. Eso es todo. Eso era todo lo que... Un grito. Diego se giró. A media cuadra de distancia, una anciana había caído en la calle. La gente corría hacia ella. Alguien gritó: «¡Llamen a una ambulancia!». Diego corrió también. Cuando llegó, vio que la mujer estaba consciente pero pálida, sujetándose el pecho. Un infarto o algo cardíaco. «Ocurrió justo ahora», dijo un hombre que la sostenía. «Apenas son las 2 de la tarde y...». Diego no escuchó el resto. Se alejó lentamente, sintiendo cómo las piernas le temblaban. Sacó el reloj de nuevo. La manecilla roja apuntaba ahora al 22, las 10 de la noche. Durante los siguientes días, Diego se obsesionó con el reloj. Anotó cada posición de la manecilla roja en un cuaderno. Observó, esperó. Y cada vez, sin falta, algo sucedía a la hora marcada. No siempre eran accidentes grandes. A veces era algo pequeño. Una paloma que caía muerta frente a su ventana, un apagón en su edificio, el sonido de una sirena en la distancia. Pero siempre había algo que marcaba esa hora como significativa. Diego intentó buscar información sobre el reloj. Pasó horas en internet buscando relojeros antiguos, mecanismos inusuales, leyendas sobre objetos que predecían el futuro. Encontró cosas, historias, mitos, pero nada concreto.
nada que explicara realmente qué era lo que tenía. Volvió a la tienda. Recorrió la misma calle estrecha, pero esta vez no la encontró. Caminó de un extremo al otro 3 veces. La tienda simplemente no estaba, como si nunca hubiera existido, o como si solo existiera cuando quería ser encontrada. El insomnio empeoró. Diego apenas dormía 2 o 3 horas por noche. Despertaba constantemente, revisando el reloj, anotando la posición de la manecilla roja. Su trabajo comenzó a resentirse. Cometía errores en sus cálculos, errores que él nunca cometía. Su supervisor lo llamó a su oficina para expresar su preocupación. Diego, ¿está todo bien? Pareces distinto, distraído. Estoy bien, mintió Diego. Solo estoy cansado. Problemas para dormir. ¿Has considerado ver a alguien? ¿Un médico? ¿Un terapeuta? Diego asintió, aunque no tenía intención de hacerlo. ¿Qué les diría? Que tenía un reloj mágico que predecía eventos futuros. Lo encerrarían. Una semana después del accidente de la anciana, Diego estaba en su apartamento una noche cuando el reloj hizo algo diferente. La manecilla roja se movió, no gradualmente, como solía hacerlo entre eventos, sino de golpe, como si algo la hubiera jalado. Apuntaba al 3. Las 3 de la madrugada, pero no de esta madrugada. La esfera interior también había cambiado. Mostraba una fecha. Eso era nuevo. Nunca había mostrado fechas antes. Diego se acercó a la luz. La fecha era mañana. A las 03:00 de mañana iba a pasar algo. Decidió que no dormiría. Esperaría. Observaría. Necesitaba entender qué estaba pasando. Pasó la noche sentado en su sofá, mirando el reloj cada pocos minutos. Bebió café, caminó de un lado a otro, contó las grietas en el techo, cualquier cosa para mantenerse despierto. A las 02:55, Diego estaba tenso como una cuerda de piano. Cada ruido del edificio lo sobresaltaba. El chirrido de una tubería, el maullido distante de un gato, el viento contra la ventana. 02:57, 02:58, 02:59. Y entonces, a las 03:00 exactas, sucedió. Su teléfono sonó. Diego lo miró confundido. ¿Quién llamaría a las 3 de la mañana? Miró la pantalla. Número desconocido. Dudó. Pero algo, esa misma curiosidad que lo había llevado a la tienda, lo hizo contestar. Hola, estática, solo estática, al otro lado. Hola, repitió Diego. ¿Quién es? Y entonces, entre la estática, escuchó algo. Una voz, distorsionada, lejana, pero inconfundible. Su propia voz. No intentes cambiarlo, dijo la voz que sonaba exactamente como él. Cada vez que lo intentas, solo lo empeoras. El reloj no miente, el reloj solo muestra. Tú eres quien decide. La llamada se cortó. Diego se quedó paralizado, sosteniendo el teléfono con mano temblorosa. Eso había sido su voz. Estaba seguro, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Cuándo? Miró el reloj de bolsillo. La manecilla roja apuntaba ahora a un número que nunca había visto iluminado antes. Un número en la parte más externa de la esfera interior. Un número acompañado de una fecha. La fecha era dentro de 3 semanas y la hora era 18:47. Pero había algo más, algo que Diego no había notado antes. Junto a ese número, grabado tan finamente que era casi invisible, había un símbolo, una calavera, pequeña, delicada, pero innegable. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El reloj estaba marcando su muerte. Los siguientes días fueron una espiral descendente hacia la locura. Diego no podía pensar en otra cosa que no fuera esa fecha, esa hora. 18:47, 3 semanas, 21 días, 504 horas. Intentó razonarlo. Era imposible que un reloj supiera cuándo iba a morir. Eso violaba todas las leyes de la física, de la lógica, del sentido común. Pero el reloj había predicho cada evento menor correctamente. ¿Por qué esto sería diferente? Diego empezó a investigar sobre predestinación, sobre causalidad. Leyó sobre las paradojas temporales, sobre la teoría del determinismo, sobre física cuántica que apenas comprendía. Buscaba una escapatoria, una forma de demostrar que el futuro no estaba escrito, que podía cambiarse. Pero mientras más leía,
más se hundía en la desesperación, porque todas las teorías, todas las filosofías, todas las religiones que exploraba tenían una cosa en común: nadie podía estar seguro. Nadie sabía realmente si el destino era fijo o maleable. Dejó de ir a trabajar. Llamó diciendo que estaba enfermo. No era completamente mentira. Se sentía enfermo, nauseabundo, débil. No comía, apenas bebía agua. Pasaba horas sentado en su apartamento mirando el reloj, contando los segundos que lo separaban de su supuesta muerte. Pensó en destruir el reloj, aplastarlo, quemarlo, tirarlo al río. Pero cada vez que consideraba hacerlo, algo lo detenía. Una voz interior que susurraba: ¿y si destruir el reloj es lo que causa tu muerte? ¿Y si al intentar escapar provocas exactamente lo que temes? Era la paradoja perfecta, la trampa perfecta. Diego recordó la llamada, su propia voz diciéndole: cada vez que lo intentas, solo lo empeoras. ¿Qué significaba eso? ¿Que ya había intentado cambiar su destino en algún otro momento, en alguna otra línea temporal? ¿Que este era un ciclo que se repetía una y otra vez? La paranoia se instaló como un huésped permanente en su mente. Empezó a ver conexiones donde probablemente no las había. El número del apartamento de al lado, 1847. La fecha de una noticia en el periódico, 18 de abril, cuarto mes, 18:4. Las letras en una señal de tráfico que, si las reorganizabas y les asignabas valores numéricos, sumaban 1847. Estaba perdiendo el control, lo sabía, pero no podía parar. Una noche, 2 semanas antes de la fecha marcada, Diego tuvo una idea. Si no podía destruir el reloj, si no podía cambiar la hora marcada, entonces quizás podía asegurarse de no estar en ningún lugar peligroso cuando llegara ese momento. Planeó. Con la misma meticulosidad que aplicaba a sus proyectos de ingeniería, diseñó un plan para el día señalado. Se quedaría en su apartamento. No saldría por ninguna razón. Cerraría las ventanas. Cerraría la puerta con llave. Se sentaría en el centro de la habitación, lejos de objetos pesados que pudieran caer, lejos de la estufa, lejos de cualquier cosa que pudiera causar un accidente. Estaría seguro. Tenía que estarlo. Pero conforme la fecha se acercaba, las dudas lo carcomían. ¿Y si el peligro venía de dentro del apartamento? ¿Y si era un infarto, un derrame cerebral, algo contra lo que no podía protegerse? Visitó a un médico. Se hizo chequeos completos. Corazón, perfecto. Presión, normal para alguien con su nivel de estrés. Pulmones, limpios. No había nada médicamente mal con él. Pareces estar en buena salud física, dijo el doctor, pero estás claramente ansioso. ¿Has considerado hablar con un profesional de salud mental? Diego rechazó la sugerencia. No había tiempo, solo quedaba una semana. Y entonces, 6 días antes de la fecha, algo cambió. Diego estaba revisando el reloj, como hacía cada hora ahora, cuando notó que la manecilla roja temblaba. Vibraba levemente, como si estuviera indecisa, y luego, ante sus ojos, se movió. Pero no hacia adelante, hacia atrás. Ahora apuntaba a una hora diferente, 17:23, casi una hora y media antes. Diego se quedó helado. ¿Qué significaba esto? ¿Había cambiado algo? ¿Su muerte ahora sería más temprano? ¿O había logrado, sin saberlo, alterar el curso de los eventos? La esperanza floreció en su pecho, breve, frágil, pero real. Pero esa noche, la esperanza se convirtió en terror, porque la manecilla volvió a moverse, esta vez hacia adelante, 19:15, después de la hora original, y siguió cambiando cada pocas horas, como si el reloj ya no supiera, o como si el futuro mismo estuviera en flujo, inestable, reescribiéndose constantemente en respuesta a cada pequeña decisión que Diego tomaba. Se dio cuenta entonces de la horrible verdad. El reloj no solo mostraba su muerte, el reloj estaba conectado a ella. Cada vez que él intentaba cambiar su destino, cada decisión que tomaba para evitar el final, alteraba los eventos pero no el resultado. Era como intentar esquivar una bala, cambiando de posición solo para descubrir que la bala también cambiaba de trayectoria. El destino no era una línea fija, era una telaraña, y él estaba atrapado en el centro, con cada movimiento enredándose más. Diego pasó esos últimos días en un estado de semiconciencia.
No sabía cuándo era de día o de noche. Las cortinas permanecían cerradas. La única luz provenía de una lámpara en la esquina. Dejó de bañarse, dejó de comer. El apartamento empezó a oler a encierro y desesperación. Hablaba solo, o quizás le hablaba al reloj. ¿Por qué yo?, preguntaba. ¿Qué hice para merecer esto? Es un castigo, una prueba. El reloj nunca respondía, solo hacía tic-tac, incansable, implacable. Diego tuvo sueños extraños, o quizás no eran sueños, quizás eran memorias de futuros que no habían ocurrido todavía, o que habían ocurrido en otras versiones de sí mismo. Se vio a sí mismo en diferentes escenarios de muerte. En uno, salía corriendo del apartamento para escapar y era atropellado por un auto. En otro, se quedaba dentro y un incendio consumía el edificio. En uno más, simplemente caía al suelo, su corazón deteniéndose sin razón aparente. Todas las versiones terminaban igual, con él inmóvil y el reloj deteniéndose exactamente en ese momento. La noche anterior a la fecha marcada, Diego no durmió. Se sentó en el piso de su sala, con la espalda contra la pared, sosteniendo el reloj en ambas manos. «Está bien», susurró. «Si va a pasar, que pase. Ya no voy a luchar, ya no voy a intentar cambiarlo». Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, no era aceptación completa, pero era un cese de la lucha, un rendirse a la corriente en lugar de ahogarse intentando nadar contra ella. Cerró los ojos, y cuando los abrió, era el día de su muerte. Diego se despertó en el piso de su sala. La luz gris del amanecer se filtraba entre las cortinas. Su cuerpo estaba rígido por haber dormido en mala posición, pero estaba vivo. Miró el reloj. La manecilla roja había vuelto a su posición. 18:47. Esa tarde, en pocas horas, se levantó lentamente. Sus piernas apenas lo sostenían. Fue al baño. Se miró en el espejo. Apenas se reconoció. Tenía ojeras profundas, la barba crecida y desprolija, los ojos enrojecidos. Parecía un cadáver viviente. «Hoy», dijo a su reflejo, «hoy es el día». Regresó a la sala, se sentó en el sofá y esperó. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Diego miraba el reloj de bolsillo obsesivamente. 10:0, 12:0, 14:0, 16:0. A las 17:00 su teléfono sonó. Diego lo miró. Era su supervisor del trabajo. Diego lo ignoró. No importaba. Nada importaba ya. A las 18:00 escuchó ruidos en el pasillo del edificio. Voces. Pasos apresurados. Alguien gritó algo que no pudo entender. Luego, silencio. 18:30. Diego sentía como el tiempo se espesaba, como si el universo mismo se estuviera preparando para algo. 18:40. Su corazón latía fuerte. Las manos le sudaban. Apretó el reloj contra su pecho. 18:45. 2 minutos. Y entonces sucedió algo inesperado. Alguien tocó a su puerta. Diego se congeló. No esperaba visitas. Nadie sabía que estaba aquí. Bueno, todos sabían que vivía aquí, pero nadie vendría específicamente a verlo. No hoy, no ahora. Los golpes continuaron, más insistentes. «¡Diego!», gritó una voz masculina. «¡Diego! ¡Abre! ¡Necesito hablar contigo!». Diego no reconoció la voz, o quizás sí. Quizás era... No podía ser. Se acercó lentamente a la puerta. Miró por la mirilla. Del otro lado había un hombre, de espaldas inicialmente. Luego se giró, y Diego sintió que el mundo se detenía. Era él, o una versión de él, más viejo, con más canas, con una cicatriz en la mejilla, pero innegablemente él. «Sé que me puedes ver», dijo el otro Diego desde el pasillo. «Y sé que estás confundido, pero tienes que abrir. Tenemos exactamente 2 minutos. Y si no abres, si dejas que pase lo que está a punto de pasar, todo se reinicia. Otra vez y otra. He vivido este día cientos de veces, Diego. Cientos. Y cada vez que no abres esa puerta, morimos. Ambos». Diego no podía moverse. No podía pensar. Esto era imposible. Esto era... «El reloj», gritó el otro Diego. «El reloj no marca tu muerte. Marca el momento en que tienes que elegir. Cada vez que has intentado escapar, has elegido mal. Cada vez que has intentado quedarte quieto, has elegido mal. La única forma de romper el ciclo es hacer lo que nunca has hecho. Confiar. 1 minuto y 30 segundos. La mano de Diego temblaba sobre el pestillo de la puerta. «Si abres», continuó la voz, ahora más urgente, «si abres y enfrentas lo que hay aquí, el ciclo termina».
El reloj se detiene, pero no porque mueras, sino porque finalmente vives, porque dejas de huir, porque aceptas que el tiempo no es tu enemigo, que nunca lo fue. 1 minuto. Diego cerró los ojos. Todo su ser le gritaba que no abriera, que se quedara adentro, que se protegiera. Era lo que había hecho toda su vida: construir muros, crear distancia, controlar cada variable. Pero quizás eso era exactamente el problema. Quizás la única forma de escapar de la jaula era dejar de construirla. 30 segundos. Diego abrió los ojos, respiró profundo y giró el pestillo. La puerta se abrió y lo que vio del otro lado no era otro Diego, era el anciano de la tienda. Estaba sonriendo. Esa misma sonrisa incómoda que conocía demasiado bien ahora. Muy bien, dijo el anciano suavemente. Finalmente elegiste correctamente. ¿Qué? Diego apenas podía hablar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Nunca hubo otro tú, explicó el anciano, entrando al apartamento sin invitación. Solo tu propia voz, tu propia conciencia, intentando salvarte de ti mismo. El reloj es un espejo, Diego. Siempre lo fue. No muestra el futuro, muestra tus miedos. Y al mostrarlos, te obliga a decidir, ¿huyes de ellos o los enfrentas? 10 segundos. Has pasado toda tu vida huyendo, continuó el anciano, del caos, de la incertidumbre, del dolor. Construiste una vida tan controlada, tan predecible, que dejó de ser vida. Se convirtió en una muerte lenta. El reloj solo aceleró lo inevitable. 5 segundos. ¿Entonces no voy a morir?, preguntó Diego. El anciano lo miró con algo parecido a la compasión. Todos morimos, Diego. La pregunta nunca fue cuándo. La pregunta siempre fue cómo vas a vivir antes de que eso pase. 18:47. El reloj en la mano de Diego emitió un sonido, no un tic-tac, un clic final, definitivo. Diego lo abrió. Todas las manecillas se habían detenido. La manecilla roja apuntaba directamente hacia arriba, al cero o al infinito. Dependía de cómo lo miraras. Y entonces, ante sus ojos, los grabados en la superficie comenzaron a desvanecerse. El metal plateado se volvió opaco. El mecanismo interno se oxidó en segundos, como si siglos pasaran en un instante. El reloj se desmoronó en sus manos, convirtiéndose en polvo fino que se escapó entre sus dedos y cayó al suelo. Diego miró al anciano, pero el anciano ya no estaba ahí. Nunca había estado. Diego se quedó de pie en el umbral de su puerta abierta, mirando el polvo plateado en sus manos. El pasillo del edificio estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo fundamental había cambiado dentro de él. Cerró la puerta lentamente. Se quedó ahí, apoyado contra ella, procesando todo. Las últimas semanas, la obsesión, el miedo, la certeza de su propia muerte que nunca llegó, o que quizás había llegado y pasado de una forma que no era física, sino psicológica. Miró su apartamento, las cortinas cerradas, las sombras, el olor a encierro. Era como ver su propia tumba, una tumba que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, año tras año, con cada decisión de alejarse, de controlar, de no arriesgarse a sentir. Caminó hacia la ventana, la abrió. El aire fresco de la noche entró como una exhalación. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces, vidas sucediendo, personas riendo, llorando, amando, perdiendo. Todo el caos hermoso e impredecible de la existencia. Diego sintió algo que no había sentido en años, quizás nunca había sentido realmente. Libertad. No la libertad de saber qué iba a pasar, sino la libertad de no necesitar saberlo. Se duchó, se afeitó, se puso ropa limpia y cuando salió del baño notó algo en el piso donde había caído el polvo del reloj. Había dejado una marca, una mancha plateada con forma de círculo, y en el centro del círculo, apenas visible, había un símbolo. No era una calavera, era un infinito. Diego sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada pero genuina. Tomó su chaqueta, salió del apartamento, bajó las escaleras, no contó los escalones, salió a la calle. Eran casi las 9 de la noche. No sabía a dónde iba, no tenía plan. Y por primera vez en su vida,
Eso estaba bien. Caminó sin rumbo. Sus pasos lo llevaron eventualmente a esa calle estrecha entre los edificios antiguos, donde había encontrado la tienda. Y ahí estaba, la tienda de nuevo. Curiosidades atemporales. El letrero brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Diego se detuvo frente a la puerta. Podía ver a través del vidrio opaco. Había luz adentro y movimiento. Por un momento consideró entrar. Había tantas preguntas, tantas cosas que no entendía. Pero entonces se dio cuenta de que quizás entender no era el punto. Quizás el punto era aceptar que había cosas en este mundo, en este universo, que no se podían calcular ni predecir, que no se podían controlar, y que eso no era aterrador, era hermoso. Diego se alejó de la tienda, siguió caminando, y mientras caminaba, sintió algo en su bolsillo. Metió la mano. Era una moneda, plateada, con el mismo brillo que había tenido el reloj. La sacó, la miró bajo la luz de una farola. De un lado tenía grabado un reloj, del otro, una puerta abierta. Diego la guardó de nuevo. Quizás la conservaría, quizás la tiraría al río mañana. No lo sabía, y eso estaba perfectamente bien. Nadie sabe exactamente qué pasó con Diego Aranda después de esa noche. Algunos dicen que dejó su trabajo como ingeniero y se fue a viajar. Otros que se quedó en la ciudad, pero cambió completamente. Que empezó a hablar con desconocidos, que se enamoró, que se permitió ser vulnerable. La tienda de curiosidades atemporales sigue ahí, o al menos aparece de vez en cuando para aquellas personas que necesitan encontrarla, para aquellos que están tan atrapados en sus propios miedos que han olvidado cómo vivir. Y si alguna vez te encuentras en una calle estrecha que no recuerdas haber visto antes, y notas una tienda con un letrero de madera oscura y letras doradas desgastadas, piénsalo 2 veces antes de entrar, porque los objetos que hay dentro no son simples curiosidades, son espejos, espejos que reflejan no tu rostro, sino tu alma. Y una vez que veas lo que hay realmente dentro de ti, una vez que enfrentes esos miedos que has estado huyendo toda tu vida, ya no podrás volver a ser la misma persona. El reloj de Diego se detuvo a las 18:47 y Diego también se detuvo. Pero detener no significa morir. A veces, detener significa finalmente empezar a vivir. Algunos relojes no miden el tiempo, lo liberan. Esta ha sido la historia del reloj que marca mi muerte. Una historia sobre el miedo, sobre el control, sobre esa búsqueda desesperada de certeza en un mundo que nunca la ofrece, pero también sobre la liberación que viene cuando finalmente dejas de huir. Si esta historia te movió algo dentro, si te hizo pensar, si te dejó con esa sensación inquietante en el pecho, que permanece incluso después de que las palabras terminan, déjame un comentario contándome qué sentiste, qué viste en el reloj, porque cada persona ve algo diferente. Y si te gustan estas historias oscuras, psicológicas, que se quedan contigo mucho después de terminarlas, suscríbete al canal. Hay muchas más esperando ser contadas. Recuerda, el tiempo no es tu enemigo. Tu enemigo es el miedo a vivirlo. Hasta la próxima historia, y que tu reloj nunca se detenga hasta que estés listo para que lo haga. Si llegaste hasta aquí, gracias. Muy pocas personas escuchan una historia completa hasta el final. Si esta te dejó pensando, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Así ayudarás a que más personas descubran estas historias y a que este canal siga creciendo. Nos veremos en el próximo relato, si te atreves.